Bienvenidos al programa Urisofi. Estamos con la doctora Samantha Gabriela López Guardiola. Y bueno, ella quería como contribución, me platicaba salirnos un poquito de los temas que estamos platicando, pero no tanto, ¿verdad? Sobre las reformas del Poder Judicial en México. Doctora, sea bienvenida, suscríbanse, necesitamos un poquito más suscriptores para que YouTube nos detecte precisamente y puedan recomendarnos un poquito más nuestro canal, porque este canal es no lucrativo y ahora sí que no pagamos nada a nadie y no ganamos nada de nada más que la amabilidad que tienen en vernos y pues tratando de contribuir con la cultura en general. Y pues es la única forma. Es un canal muy natural que no ha generado ingresos y no estamos pidiendo por ingresos, pero sí para que nos vean más, necesitamos subir por lo menos a 2,500 suscriptores y más vistas, redoblarlas. Y pues ya vamos llegando a esa meta y pues es lo único que les suplico. Doctora, bienvenida y pues la escuchamos. Ya hemos hablado aquí en el canal sobre la reforma del Poder Judicial, de diversos puntos de vista en algunos otros programas. eh, que no, usted no ha participado, pero ya hemos hablado de este tema. Yo Sí. insisto que yo estoy de acuerdo, pero no como se plantea, y sobre todo yo en lo personal no estoy de acuerdo en que se elijan por voto popular al estilo de Bolivia, que es como se pretende hacer, es una cuestión muy de Bolivia, que por cierto no les funcionó. Han dicho en México que también el sistema de Estados Unidos casi se hace por votación. Bueno, pues no es exactamente así, y también incluso el embajador Ken Salazar ya dijo él que él ha criticado incluso el sistema que se hace en algunos estados de Estados Unidos, porque no ha funcionado, no ha sido del todo idóneo. Doctora, ¿qué nos tiene usted que decir al respecto de esta reforma? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo ve desde allá de Estados Unidos de América? Bueno, mire, mi punto de vista que abordaré el día de hoy no es exactamente respecto a la reforma. A mí me gustaría hablarles de cómo está integrado el Poder Judicial Ah, excelente. y generar conciencia respecto de cuáles son las tareas principales de este tan importante poder, que finalmente es el poder en donde en esta administración considero, en lo personal, está depositado el balance de nuestra endeble democracia. ¿Por qué causa ámpula las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por qué es un poder que está siendo atacado? Primero, porque no se ha sometido a los caprichos del Ejecutivo Federal, de esta administración. Y segundo, porque a través de sus resoluciones, ya sea de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales e incluso amparos en revisión, ha puesto el punto en la llaga respecto de cuáles son las tareas que deben de realizar los otros poderes, tanto el ejecutivo en los tres niveles, es decir, federal, estatal y municipal, como el legislativo en el ámbito federal y estatal. ¿A qué me refiero? A través de estas sentencias de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, ya el poder, nuestro alto tribunal, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de temas particulares, o sea, estaríamos hablando, por ejemplo, cuando se cobra la luz del alumbrado público, es un ejemplo, a toda la población, y esto es un costo, un tema que debería de estar pagando el municipio, es decir, el municipio debe absorber el pago de la energía eléctrica pública y en lugar de hacer esto, se lo cobra a los residentes, a los habitantes de ciertos municipios, y esto llega al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifiesta y dice, respecto de un tema en particular, como este que les comento, no, a ver, tu municipio, tus tareas son estas y estas y estas, y tu legislativo, tus tareas son estas y estas y estas, y falta, por ejemplo, en este caso, legislar respecto de ciertos temas. Entonces, esto genera obviamente incomodidad porque la Suprema Corte de Justicia lo que verdaderamente hace a través de sus resoluciones es justamente buscar un equilibrio entre los poderes del Estado y cuando es necesario poner
el punto en la CIS y decir, falta legislar sobre ciertos temas. Es decir, los está invitando, por así decirlo, de manera amable, a que lleven a cabo sus funciones. Y esto, pues obviamente, ningún poder le gusta que exista esa situación. Además de esto, es importante mencionar que el Poder Judicial es un órgano encargado de resolver conflictos entre las personas y entre los órganos del poder público, así como de proteger los derechos humanos establecidos en la Corte, perdón, en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales, ¿ok? Así como velar porque los derechos político-electorales de las personas verdaderamente sean observados por todas las instituciones. El Poder Judicial está integrado actualmente por 815 órganos jurisdiccionales, 255 tribunales colegiados, que es decir, están entregados por 3 magistrados, 100 tribunales unitarios, 423 juzgados de distrito y 37 centros de justicia penal federal. Resuelven, por ejemplo, en recursos de revisión nuestro alto tribunal, en salas o en pleno. En el año 2023 resolvieron 3,299 casos de amparos en revisión, de los cuales 1,720 fueron sentencias y 1,579 fueron acuerdos. Respecto a las acciones de inconstitucionalidad, que hubo una reforma en 1995, de 1996 a la fecha se han resuelto 948 acciones de inconstitucionalidad. Y respecto, ¿qué es una acción de inconstitucionalidad? Bueno, ¿qué es lo que se va a resolver o analizar? Cuando existe una norma que transgrede la Constitución con el objetivo de mantener y preservar el orden constitucional, es cuando se lleva a cabo un análisis de una acción de inconstitucionalidad. Respecto al tema de controversias constitucionales, ahí el tema es de que de 1995 a la fecha se han resuelto más de 350 controversias constitucionales. Es de mencionar que de 1917 a 1994 se resolvieron aproximadamente 40 controversias constitucionales, ¿ok? Es decir, casi 70 años, 40 controversias constitucionales. Y de 1995 a la fecha, que son más o menos 40 años, poquito menos, se han resuelto 350. Ahí podemos ver el arduo trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de todos los tribunales que la integran. Es también de mencionar que en 1994 se hizo una reforma de gran calado al Poder Judicial y es ahí cuando verdaderamente se reconocen a nuestro alto tribunal como un tribunal constitucional que va a resolver cuestiones importantísimas como es justamente este balance entre los poderes y a través de qué instrumentos los va a resolver estas circunstancias, a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, que anteriormente a esta reforma se resolvían esos asuntos en la oficina del Ejecutivo Federal o la oficina del gobernador. Es decir, cuando existían problemas entre algún estado y la federación, se resolvían por el Ejecutivo Federal. Cuando existían problemas entre el municipio y el estado, entonces se resolvía en la oficina del gobernador. Es decir, no se presentaba una acción, no se presentaba una controversia y no se dirimía el asunto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existe una reforma que empieza en 1988 y que concluye en 1994 y que esto permite darle fortaleza a nuestro alto tribunal para que resuelva circunstancias de verdadera importancia, además de, obviamente, resolver cuestiones de amparo, principalmente en revisión, para mantener el orden constitucional. Entonces, nuestro alto tribunal, ¿qué es lo que hace? Primero que nada, interpreta leyes. Interpreta leyes, pero ya no estamos a una interpretación como se hacía anteriormente hasta 1994, que únicamente se interpretaba la exégesis de la norma, es decir, qué es lo que el legislador quiso decir. Hoy en día incorporamos visiones tanto europeas como de Estados Unidos a la interpretación de las leyes, a la interpretación de los derechos humanos, teniendo un gran bagaje
legislativo, perdón, judicial, legal, para poder interpretar cuando existe una violación a un derecho humano o una violación a una norma. También protege los derechos humanos protegidos, reitero, en la Constitución y en los tratados internacionales, esto a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, que fue una reforma de gran calado. Punto número 3, resuelve cuando se trata de asuntos federales, es decir, cuando existen controversias, cuando existen problemas legales de orden federal. De igual manera, es un órgano que va a impartir justicia. ¿Y cómo se va a impartir justicia? Bueno, a través, por ejemplo, de las sentencias de amparo o de las sentencias de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, es una forma de hacer el acceso a la justicia una realidad. Y entre esta forma de hacer el acceso a la justicia una realidad, porque recordemos que un punto importantísimo en los derechos humanos es que justicia tardía, no es una justicia real. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el Poder Judicial ha ido mejorando, reformando sus formas, incluso de acceso de la población a la justicia. Y hoy en día es un órgano, es un poder que está más cercano a la gente a través de cursos, a través de diplomados, a través diariamente hay exposición, presentaciones de libros, hay mesas de trabajo, hay exposiciones respecto de los temas más importantes de nuestra nación por expertos que han estudiado y han sacrificado su vida, mexicanos, que han sacrificado su vida, su tiempo, su familia por trabajar para el país. Y es esta gente que está trabajando hoy en día en el Poder Judicial, que no digo que no exista gente que tal vez no sea el mejor ejemplo de un servidor público, pero el Poder Judicial, cualquier empleado que trabaja ahí, verdaderamente deja a un lado sus intereses personales por trabajar, cooperar, poner su granito de arena en la impartición de justicia a este país. Y son largas horas las que trabajan, largas horas las que estudian, porque la forma en que son electos para poder subir, elegidos, perdón, no electos, elegidos para poder ascender de puesto es a través de un examen de oposición. Es decir, se tienen que preparar. La preparación en el Poder Judicial federal es la constante. Luego, entonces, les invito a que lean algunas de las sentencias del Poder Judicial, un amparo en revisión, una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, y verán, son sentencias mínimo de más de 100 fojas, ¿ok? Verán la importancia, la relevancia y la forma de analizar. Analizan desde tratados internacionales, analizan el principio de pro persona, es decir, una serie de situaciones que se analizan en cada una de las sentencias que una persona que no tiene la experiencia, que no ha sido formada dentro del sistema del Poder Judicial, no va a poder llevar a cabo estos análisis. Nosotros como abogados, si a mí me dicen el día de mañana, elabora una sentencia, no lo sabría hacer. Luego, entonces, se requiere de un alto grado de especialidad para poder llevar a cabo estas tareas. Entonces, yo lo que digo es que reconozcamos la ardua labor de tantos mexicanos que han dejado y entregado su vida por la justicia, la impartición de justicia en nuestro país y que han construido estas instituciones. No las tiremos a la basura. De que existe la necesidad de una reforma, puede serlo, no lo niego, pero habrá que ver las condiciones y las formas. Muchísimas gracias, doctor. Esto es Juan. Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias por expresar su opinión pues nos vemos en el próximo. Comento, yo hice algún canal, algún programa también con Narciso Vargas. Yo expresé lo que opinaba. No Ujú. creo que todo esté bien en el Poder Judicial, creo que sí necesita reformar, como usted dice. No es la forma, no es la forma. Como el estilo de Bolivia, no me agrada nada, porque vamos a retroceder a los años 40, 70, eso sí.
de que lo hagan muy bien las cosas, porque sí, tampoco no estoy no lo creo mucho. Si lo hubieran hecho tan bien, fíjese, ahorita tendrían tantos problemas, por ejemplo, para la cuestión de su empleo, de sus derechos adquiridos. Nunca apoyaron a los trabajadores del Poder Judicial. Eso tenemos que ser reales, que hay mucho nepotismo también. Digo, yo he platicado últimamente con muchos secretarios Sí, ya jubilados y están de acuerdo con la reforma, muchos de ellos. No están de acuerdo con la forma de votación, pero sí, porque la carrera judicial, si bien es cierto, sí existe la carrera judicial, también lo es que por más que estudie un abogado, jamás va a llegar a juez, magistrado, mucho menos ministro, si no tiene una palanca y si no se apoya en grupos políticos. Eso sí es cierto también. Se tiene que reformar ahí, ver alguna forma de y, que y accedan a la justicia, de que accedan a la carrera judicial realmente, porque si ponen, por ejemplo, que el conocido del magistrado, el sobrino, al yerno, o del ministro o del político, y de pronto lo hacen juez, y está ahí en carrera judicial muchos años, pero a veces le hacen todos esos años su trabajo a la gente. Eso también hay que estoy, reconocerlo. Pero si la estoy de hacen acuerdo. como le van a hacer ahorita, va a ser peor. Estoy de acuerdo con usted, doctor, pero imagínese, tenemos a esa ministra que no recuerdo ni siquiera su nombre, bueno, Lenia también como Batres. Yasmín, ajá, que no sabe lo que es una acción de inconstitucionalidad, No, es no terrible. sabía Sí, va a ser que peor. sí, claro, o Yasmín Esquivel que no cumple con lo establecido por la Constitución para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, pues no, es que la verdad es que se requiere una reforma, pero como se plantea, vamos a llegar a esa época que va de los años entre 40 y 70, en donde estaba supeditado, pero peor tantito, ¿eh? Vamos a llegar con gente que no sabe nada No probablemente, conozco, que no no sabe conozco, nada. Ese es el no gran sabe. problema. O sea, vamos a tener un retroceso de muchos años. Debe de mejorar, pero no Así es, así, pero no así es, así. doctor, O sea, no así es la es, forma, la no votación es es la la que, forma. sobre todo la votación es la que a mí no me No, gusta no. mucho la forma de votar eso. Y bueno, La ya gente no platicaremos, sabe lo que hace el Poder Judicial, así es de que, bueno, oiga, pero pero nos también vemos luego la siguiente. platicaremos, doctora, Claro que cómo sí, afecta, si quiere otro programa, las relaciones México, Estados Unidos, Canadá, que bastante. como quiera que sea, luego están diciendo aquí en México, pues si te lo dice, ¿sabes qué? No intromisión, no intromisión, sí, no intromisión, pero la cuestión es que nosotros firmamos un tratado de libre comercio bajo las reglas actuales del sistema jurídico. Ok, que ellos no se entromestan ya con nosotros, pero ellos están en su derecho de retirar las inversiones. Lo más importante en un sistema como lo tiene Estados Unidos y Canadá es que exista la observancia de la ley y que ésta sea para todos o sea, para todas las personas y Pues todas sí, las empresas. Por eso es que se hizo justamente la reforma del judicial en 1994, se inició en 1988 porque íbamos a entrar al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y lo primero que se solicitó por parte de estos países es que existiera una estabilidad jurídica y que la división de poderes fuera plasmada y respetada en la Constitución. sí, que por cierto también el presidente Biden quiere hacer una reforma ya en Estados Unidos, que no me parece mal, ¿eh? Por la edad. Y también están mencionando que ¿cómo se llama? Las cuestiones por las que un juez, ahí le llaman creo que recusado, o le llaman impedido, más bien que estén impedidos, porque no hay esos impedimentos. Yo no sabía que no había en Estados Unidos para los puestos de la Corte Suprema, algunos impedimentos que está manejando de que no reciban regalos, etcétera. Y creo que ahí sí es muy idóneo lo que está planteando el Sí, claro. presidente Biden, ¿no? Así Así es. es. Así es, doctor. Doctora, Muchas muchas gracias. gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Bye bye.